Ya está. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a una nueva clase del curso de aritmética para el semestral San Marcos. El día de hoy, 19 de julio. Esperando que todos ustedes y sus familiares se encuentren bien de salud. Vamos a iniciar pues con la clase de el día de hoy. Bueno, el día de hoy nos corresponde un tema muy bonito que es el tema de análisis combinatorio. Sí. Eh, bueno, este tema es un tema importante. Un tema que tranquilamente puede ser para la mayoría de los alumnos uno de los temas más difíciles que hay, es entendible. Es un tema que se le puede complicar mucho al alumno en el sentido de que puede ser de que al no tener por ahí quizás la teoría muy clara, se le pueda complicar la vida, ¿no? Y esto viene a partir de las diferentes variantes que tiene pues un problema, que agregándole pues un datito, ¿no? Una cosita más, el problema cambia totalmente y eso hace que pues parezca o sea muy complicado, ¿no? Eh, Vamos a ver nosotros aquí en la parte teórica, ¿no es cierto? Que vamos a ver de que cualquier problema de análisis combinatorio se puede resolver con dos principios. Con estos dos principios se puede desarrollar cualquier problema. Sin embargo, después vamos a ver que son el principio de la adición y el principio de la multiplicación. Pero de que pues vamos a ver algunas técnicas de conteo que nos van a permitir pues desarrollar el ejercicio de una manera mucho más rápida y quizás hasta sencilla, ¿no? Aunque eso ya depende de ustedes. Estas son la permutación y la combinación, ¿no? La permutación y las diferentes variantes que tenga, ¿no? Que bueno, que vamos a pasar a estudiarlos a continuación. Muy bien. Voy a proceder a compartir pantalla. Me gustaría siempre una confirmación de que se está viendo. Un par de segundos debería salir para ti, ya se debería estar viendo. Sí se ve, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Ya está. Bueno, como te había dicho, pues, el tema de el día de hoy, buenos días, Damaris. El tema que nos corresponde es el tema de análisis combinatorio 1, ¿no? Y que bueno, que como te había dicho, el tema se centra básicamente en esta primera parte, en el estudio de dos principios, ¿no es cierto? Sí, en el estudio de dos principios que vamos a ver aquí a continuación, ¿no? Eh, el primer principio que vamos a ver es el llamado principio de la adición, que bueno, por el nombre puedes tranquilamente deducir que lo que se va a hacer es sumar, ¿no es cierto? Principio de adición suma. Y sí, y vamos a sumar. Pero para sumar primero se tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Primero vamos a tener lo siguiente, vamos a obtener dos eventos A y B, de tal manera que el primer evento se pueda realizar de m maneras diferentes y el segundo evento de n maneras diferentes. Un evento es simplemente algo que se puede realizar de muchas maneras, ¿sí? Una acción que se puede realizar de muchas maneras. Por ejemplo, el hecho que vayas a comprar pan, el hecho de que, bueno, tengas que subir a tu último piso, que puedas tender, no sé, tu cama si quieres, ¿no? Muchas maneras diferentes. Ese es un evento, ¿sí? Algo que se puede realizar de muchas maneras diferentes. Ahora, bueno, en este caso voy a tener dos eventos. El primer evento A que se puede realizar de m maneras diferentes y el evento B que se puede realizar de n maneras diferentes, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se va a cumplir el principio de la adición? Bueno, el principio de la adición se cumple cuando se cumplen estas dos condiciones, dice aquí. Si la realización de un evento no influye en la realización del otro y no se pueden realizar simultáneamente, es decir, los eventos son excluyentes, entonces la realización del evento A o B se puede hacer de m más n maneras. Entonces, para aplicar el principio de adición, donde obviamente vamos a sumar, se tienen que cumplir estas dos condiciones, que un evento no influye, la realización de un evento no influye en la realización del otro, y que no se pueden realizar simultáneamente, o sea, a la vez, ¿no?
siendo la segunda parte quizás la más importante. Profesor, ¿qué significa que un evento no influye en el otro? Bueno, de que para realizar uno no necesitas realizar el otro, ¿no? Sí. De que el segundo evento o uno de los eventos no esté influenciado por el otro. O sea, que se puedan realizar de forma que uno no afecta al otro, ¿no? Sin ningún problema. Sin ningún problema. Y que no se puedan realizar simultáneamente. Esa segunda parte quizás es importante. Si se cumplen ambas condiciones, entonces la realización del evento A o B, y este O es importante porque es una forma práctica de reconocerlos, se puede realizar de M más N maneras. ¿Sí? Por ejemplo, mira, un ejemplo clásico de este aquí es la de los caminos, bueno, la de los viajes, ¿no? Pamela quiere viajar en el verano a Piura. Para ello tiene como opciones 3 rutas terrestres, 2 rutas aéreas y 3 rutas marítimas. La pregunta es de cuántas maneras diferentes puede viajar. Y bueno, para esto lo único que va a hacer, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Tengo 3 eventos en este caso que vienen a ser la vía terrestre, la vía aérea y la vía marítima, ¿no? Por tierra, por aire, por mar. Y para ir por tierra, bueno, Pamela tiene 3 opciones, 3 maneras, ¿no es cierto? 3 maneras diferentes. Por aire tiene 2 maneras diferentes y por mar tiene 3 maneras diferentes, ¿no? Entonces vamos a deducir de qué es el principio de la adición. Porque, bueno, si yo me voy por tierra no tiene nada que ver que me vaya por aire, ¿no? No influye en el aire, que me vaya por aire no influye en el mar, ¿sí? No tiene nada que ver. Y principalmente no se pueden realizar simultáneamente, ¿no? Yo no puedo ir por tierra y por aire a la vez, ¿no? ¿Sí? Yo no puedo ir por tierra y por aire a la vez. Y no vale esto de que, profe, no, pero ¿qué tal si yo para irme a Piedra primero me voy hasta Chiclayo en aire, en avión, y luego me voy en tierra hasta Piedra, ¿no? No, no, no vale, es otro tipo de problemas, ¿no? Tienes que ir de frente hasta Piedra. Todo por tierra, todo por aire o todo por mar, ¿no? Y justamente ese O es la manera de que nos ayude, ¿no? Podemos decir tranquilamente de que una manera práctica de reconocer el principio de la adición es porque me voy por tierra o por aire o por mar, ¿no? Sí, esa palabra O, esa letra O, mejor dicho. Entonces ya pues, está, ¿no es cierto? Entonces debe ser más, más y más. 3 más 2, 5 más 3, 8. Entonces Pamela puede viajar de 8 maneras diferentes. ¿Sí? Estos problemas son clásicos y bueno, se deduce rápidamente que es un principio de adición. Ahora, el principio de adición por ahí no tiene mucha variante porque es básicamente darte cuenta que tienes el O y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, el principio de la multiplicación, que es el segundo principio, que es el principio más importante, sí tiene pues bastantes variantes, ¿no? Sí, y nos vamos a dar cuenta de que en el principio de la multiplicación eh, es el que más va a aparecer en los problemas, ¿no? Primero, partimos de lo mismo, ¿no? Que voy a tener 2 eventos A y B, de tal manera que uno se puede realizar de M maneras y otro se puede realizar de N maneras diferentes. Y las condiciones que se tienen que cumplir para que se realice el principio de la multiplicación, o sea que hay que multiplicar, son las siguientes, ¿no? Decimos aquí. Si los eventos se pueden realizar uno a continuación del otro, o sea, primero uno y después el otro y a continuación el otro, o simultáneamente, cuando dice O aquí significa que puede cumplirte el primero o puede cumplirte el segundo. Mientras que aquí tenían que cumplirse los dos, ¿no? Que no influían y que no se pueden realizar simultáneamente. Acá es o el primero o el segundo. Uno a continuación del otro o simultáneamente, o sea, a la vez. Entonces la realización del evento A y B se puede hacer de M por N maneras. Entonces, si se cumple las condiciones de que se puede realizar uno a continuación del otro o simultáneamente, entonces la realización del evento A y B se puede hacer de M por N maneras. Por ejemplo clásico son el ejemplo de las vestimentas. Laura se quiere vestir acorde para el concierto de la tarde. Para ello cuenta con 4 blusas, 5 pantalones y 6 pares de zapatos. La pregunta es de cuántas maneras se puede vestir. Bueno, en este caso también van a haber 3 eventos, que va a ser la cantidad de, bueno, los diferentes elementos que tiene para colocarse pues en la parte superior, inferior y media, ¿no es cierto?
Superior se refiere a las blusas, media es pantalones e inferior vienen a ser los zapatos. Entonces tiene 4 blusas, 5 pantalones y 6 pares de zapatos. Ahora mira, cuando tienes este tipo de ejercicios, primero tienes que tener en cuenta algunas consideraciones. La primera es que todas las ropas, todos los elementos que tiene, o sea, las blusas, los pantalones y los pares de zapatos, son diferentes a menos que el problema te diga lo contrario. Sí, y cuando decimos diferentes, tranquilamente podemos referirnos a diferente color, si quieres, ¿no? ¿Sí? Diferente color, diferente tamaño, diferente modelo, si quieres. ¿Sí? Uno. Dos. eh, lo segundo que tienes que tener en consideración es que aquí la moda importa poco y nada, ¿no es cierto? Sí, o sea, en el sentido de que eh, por ahí sí quizás a veces nos dan de dato algunos colores. No vayas a creer, pues, de que, no sé, la blusa amarilla no va con el pantalón, no sé, verde o rojo, qué sé yo, ¿no? ¿Sí? Tienes que considerarlo nomás, a menos que el problema te diga lo contrario. Sí. Eh, y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que para que la persona, en este caso, ¿no? Laura, salga al concierto, tiene que estar vestida pues con las 3 prendas, ¿no? Con la blusa, con el pantalón y con el zapato. No puede salir pues descalza, ¿no? No puede salir solamente con blusa y con pantalón. Tiene que salir con toda la ropa, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Así que también es algo a considerar. Ahora, antes de resolver el ejercicio, una cosita también extra que es bueno considerar es lo siguiente, ¿no? Este, que bueno, cuando se trata de ropa, hay que tener un sentido común a la hora de vestirse. En este caso, pues obviamente la blusa, el pantalón y el par de zapatos tienen que ir, bueno, juntos para salir a vestirse, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algunos problemas que por ahí quizás en la parte media te pueden dar, no sé, perdón, te pueden dar en falda o te pueden dar pantalón, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto que sería muy bueno de que el problema especifique, ¿no es cierto? Lo normal diría pues de que la falda y el pantalón no pueden ir juntos, por más de que seguramente hay algunas maneras de vestirse en el cual se puede colocar una falda y debajo un pantalón, ¿no es cierto? Lo normal debería ser de que no deberían ir juntos, pero de todas maneras esos tipos de problemas donde te dan más de una prenda diferente en una parte, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la parte media, siempre sería bueno que el problema especifique, ¿no es cierto? De que, por ejemplo, el pantalón y la falda no pueden ir juntos o por ahí quizás una falda va con un zapato especial y el pantalón quizás puede ir el pantalón jean pues puede ir con zapatillas, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero esos son problemas de otro tipo donde debería de especificarse ciertas cosas, ¿no? En este caso no, así que simplemente nos quedamos con las blusas, con los pantalones y con los pares de zapatos. Y bueno, acá vamos a deducir de que va a ser el principio de multiplicación, profesor. ¿Por qué? Porque para que Laura salga vestida, lo que tiene que pasar es que estas 3 prendas se las tenga que poner de forma simultánea, ¿sí? Entonces está cumpliendo dentro de lo que es el principio de multiplicación que los eventos se realicen de forma simultáneamente, porque tiene que colocarse las 3 prendas para que salga al concierto. Entonces el total de maneras va a venir siendo simplemente el principio de multiplicación. 4 por 5 por 6, que vendría a ser pues 120. Así que la obra se puede vestir de 120 maneras diferentes. Así como a la izquierda, una manera práctica de reconocer el principio de la edición era con la letra O. Aquí, pues a la derecha, una manera práctica de reconocer el principio de multiplicación es a través de las letras I. ¿No? Se pone la blusa y el pantalón y los zapatos. ¿Sí? Por eso decimos aquí que es el evento A y B, ¿no es cierto? Entonces, con estos dos principios, el principio de la edición y el principio de la multiplicación, se puede resolver cualquier problema de análisis combinatorio. Sin embargo, muchachos, hay algunos, bueno, vamos a ver más adelante que van a haber algunos ejercicios en el cual pues vamos a usar otras cosas, ¿no? Pero, pero bueno, esta forma bueno, la manera como vamos a resolver ahora, vamos a ver algunos ejercicios, algunos ejemplos diferentes donde, bueno, hay que deducir qué tipo de principio usar
Y vamos a ver algunos ejemplos clásicos, ¿no? Puede ser el principio de la adición, el principio de la multiplicación, pero hay una combinación de los dos, vamos a ver pues a continuación. Por ejemplo, tenemos este ejemplito número 3, ejemplo clásico, dentro de lo que corresponde a los principios, ¿no? Decimos, ¿de cuántas maneras se puede ir de la ciudad A a la ciudad C sin retroceder? ¿No? Siéntanse libres, chicos, de colocar por ahí el resultado de las preguntas que hagamos, ¿no? ¿Sí? Por si acaso. ¿De cuántas maneras se puede ir de la ciudad A a la ciudad C sin retroceder, ¿no? Entonces tenemos aquí tres ciudades, A, B y C, donde cada una de estas ciudades están unidas por caminos, ¿no? Que son estas líneas de rojo, ¿sí? Que son estas líneas de rojo. Para ir de A hacia B hay 3 caminos, para ir de B hacia C hay 2 caminos, ¿sí? Y bueno, vamos a resolverlo. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es bastante sencillo, ¿no? 6 me dice Dante. El problema me pregunta de cuántas maneras puede ir de la ciudad A a la ciudad C sin retroceder, ¿no? Esta parte es importante porque si retrocederas, pues existirían quizás hasta infinitas maneras, ¿no? Pero simplemente vamos a avanzar sin retroceder y obviamente creo que es bastante obvio, hay que pasar por B, ¿no es cierto? Sí, el problema no lo dice, pero es la única manera de llegar a C. Primero hay que pasar por B. Y bueno, eh, bueno, para ir de A hacia C, primero el profesor toca hacer este camino, ¿no? Ir hacia B y luego ir hacia C. Entonces, para ir de A hacia B, profesor, pues cuento con 3 caminos, ¿no? 1, 2 y 3. Y para ir de B hacia C, pues cuento con 2 caminos, ¿no? 1 y 2. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿Qué hago con esos dos valores? Si los sumo, los multiplico. Y la respuesta a esa pregunta tiene que estar en lo que hemos hecho hace un ratito, ¿no? En el principio de la adición, el principio de la multiplicación y los conceptos. En este caso, muchachos, vamos a usar el principio de la multiplicación porque pasa uno a continuación del otro. Voy a B y a continuación voy a C. Sí, esa es por la razón por la cual pues, se multiplican, porque pasa uno a continuación del otro. Ahora, y la respuesta es 6, ¿no es cierto? Como decía por ahí antes. Ahora, si tú deseas, puedes contar, ¿no? Es decir, profesor, ya camino A, B y C, camino 1 y 2, y voy a formar las diferentes rutas para ir de A hacia C, ¿no es cierto? ¿Qué rutas tengo para ir de A hacia C? Pues tengo la ruta A1, la combinación de camino A1, A2, B1, B2, C1 y C2, ¿no? Y ya está. Y esos son las 6 rutas, así que bueno, la respuesta es 6, ¿no? Y claro, pues, pero bueno, este es un ejemplo sencillo, pues, ¿no? La idea no es complicarte la vida, ¿no? Te coloco una cantidad de caminos bastante pequeña, 3 y 2 en este caso, como para que se entienda, pero el día que te vengan 7, 8, 9 líneas, pues no vas a estar colocando, pues, cada uno porque te hace mover un montón. Bacán. Ahora, este ejemplito 3 vamos a verles algunas variantes. Por ejemplo, el ejemplo 4, mira, del ejemplo anterior, de cuántas maneras se puede ir de A hacia la ciudad C y luego regresar a la ciudad A. ¿Cuál sería la respuesta, pues, en este ejemplito número 4? ¿De cuántas maneras puede ir hacia C y luego regresar hacia A? A ver qué me dicen por ahí en el chat. ¿De cuántas maneras puedo ir a la ciudad C y luego regresar a la ciudad? 36, me dice Samuel. ¿Alguien más por ahí? 12, me dice Damaris. 12 también me dice antes. A ver, vamos a realizarlo. A ver, dice que primero tengo que ir hacia la ciudad C y luego regresar a la ciudad. Entonces van a haber básicamente 2 eventos, el de ida y el de vuelta, ¿no es cierto? Sí.
Ahora, ¿de cuántas maneras puedo ir? Bueno, lo acabamos de hacer en el ejemplo 3. Profesor, se puede ir de 6 maneras. ¿Sí? Y bueno, debido a que el problemita, el ejemplito número 4 no me agrega pues absolutamente nada difícil, o, bueno, ningún dato extra más, la vuelta también se puede hacer de 6 maneras, pues. Por las mismas 6 maneras que fui, pues puedo regresar, pues, sin ningún problema. Y bueno, ya acá viene la pregunta del millón, ¿no? Ahora, ¿qué hago con esos dos 6? ¿Los sumo para que me salga 12 o los multiplico para que me salga 36? Y bueno, tienes que preguntarte qué se cumple. Si se cumple el principio de adición o se cumple el principio de multiplicación. Bueno, muchachos, en este caso, lo que se va a cumplir es el principio de multiplicación. Profesor, ¿por qué? Porque lo que vas a hacer es primero ir y a continuación regresar, pues, ¿no? Vas a hacer la ida, perdón, y a continuación haces la vuelta. Entonces está cumpliendo pues el hecho de que los eventos sucedan uno a continuación del otro. Profesor, pero yo he sumado porque, bueno, yo creo que los eventos no se influyen entre sí y porque pues no puedo realizar los dos a la vez, ¿cierto? Y eso es el principio de la adición. Bueno, la segunda parte es correcta, no se pueden realizar los dos a la vez, pero la primera parte no. El evento de la vuelta está totalmente influenciado por el evento de la ida, en el sentido de que yo no puedo, ¿sí? No puedo realizar el evento de vuelta, es decir, no puedo regresar sin primero haber ido. El segundo evento no se puede realizar si es que el primero no ha terminado. Claro, yo no puedo regresar de C hacia A sin primero haber ido de A hacia C. Entonces, el evento de vuelta está influenciado por el evento de ida. Esa es la razón por la cual pues, no se puede aplicar el principio de la adición. Sí, muy bien. Una variante más, mira. Del mismo ejemplo 3, de cuántas maneras se puede ir de la ciudad A hacia la ciudad C y luego regresar a la ciudad A, pero sin usar la ruta de ida. Profesor, ¿qué es la ruta? La ruta es la unión de los caminos que yo tenía para ir de una ciudad a la otra, ¿no? Entonces ya no puedo usar la ruta de ida. ¿Cuánto sale, muchachos? ¿A una respuesta por este ejemplo 5? 30, me dice Samuel. ¿Alguien más? 30 me dice también Janice. 30 me dice Jimena. Carlos Daniel también me dice 30. Bueno, vamos a resolverlo. Eh, bueno, es la misma idea, ¿no es cierto? Dos eventos, ida y la vuelta, pues, ¿no es cierto? Donde la ida se puede hacer de 6 maneras, eso ya lo sabemos, pero la vuelta, pues no, ¿no? Porque para la vuelta ya tengo una condición. ¿Y cuál es la condición? Que no tengo que usar la ruta de ida. Entonces, hace un ratito habíamos colocado las diferentes rutas que teníamos para ir, ¿no es cierto? Y sabemos que son 6. La ruta A1, la ruta A2, la ruta B1, la ruta B2, la ruta C1 y la ruta C2. Entonces, tengo 6 maneras diferentes de ir y por eso he colocado 6. Sin embargo, en la vuelta, muchachos, dice bien clarito el ejercicio que para regresar no debo usar la ruta de ida. ¿Y qué significa eso? Que bueno, la ruta con la que fui ya no puedo regresar. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Que nosotros en la ida hemos colocado 6 aquí porque tenemos 6 maneras para ir, pero no quiere decir que usemos las 6. De las 6 que tenemos aquí, pues solamente usamos una, ¿no? Entonces, esa una que has usado ya no la puedes regresar, ya no la puedes usar de vuelta. Por ejemplo, imaginemos que en la ida la ruta que habíamos usado es A1. Imaginemos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en la vuelta ya no puedo elegir el A1.
Puedo elegir sí el camino 1, pero con B o con C, pero no la ruta 1A, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué significa? Que solamente me quedan estas 5, pues, para regresar. Así que en la vuelta, pues, sería 5. 6 por 5, 30, ¿no? Ya está claro que es principio de multiplicación. Muy bien, 30. Entonces, mira cómo, ya esto yo me refería por ahí al inicio del tema, de la clase. Mira cómo, pues, simplemente agregándole alguito más al ejemplo 3, en este caso, por ejemplo, regresar y luego sin usar la ruta de ida, como agregándole un poquito más, he encontrado otra variante al ejercicio y eso hace de que por ahí ya sea, pues, diferente, ¿no? Que el ejercicio sea diferente, quizás hasta a veces pueda ser complicado para algunos, ¿por qué no? Pero cuanto menos es diferente, ¿no? Sí. Y estos tipos, estas maneras pues diferentes de resolver el ejercicio es lo que lo hace un poco complicado pues el tema para los alumnos, ¿no es cierto? Las diferentes variantes que por ahí pues pueda tener un problema. Ahora, nosotros vamos a ver bastantes ejemplos antes de resolver el problemita número 1 para que cuando nosotros veamos el problema, digamos, ah, ya, mira, sí, este problema se parece a tal, así que se debe hacer de esta manera, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Veamos otro ejemplito clásico. Mira, dice aquí. Se tienen 5 monedas diferentes. ¿De cuántas maneras se pueden colocar en 2 bolsillos? ¿No? O sea, supongamos que tengamos 2 bolsillos, el bolsillo derecho, el bolsillo izquierdo, y tengo 5 monedas que son diferentes. Y es importante que sean diferentes. La pregunta es, ¿de cuántas maneras se puede colocar en 2 bolsillos? ¿Cuánto sale? ¿Alguna respuesta por ahí, chicos? Mm. ¿Alguna respuesta, muchachos? Veinticinco, me dice Jorge. ¿Alguien más? A ver, vamos a resolverlo. Mira, lo que nosotros no, no debemos caer, Samuel me dice 30. Vamos a ver. Es no caer ante el facilismo de decir, ah, ya, mira, tengo 5 monedas, 2 bolsillos, bueno, tengo 2 números, 5 y 2, así que voy a sumarlos, pues porque creo que sumo 5 más 2, 7. Y bueno, por ahí podemos decir, profe, no, no está en la clave, 32 me dice antes, vamos a ver, no está en la clave, entonces paso a lo que es principio de multiplicación, 5 por 2, 10. No está en la clave. Ah, entonces el alumno dice, ah, ya, debe ser combinatorio, ¿no? Combinatorio es 5 en 2, que para tu mala suerte también es 10. Y
Y no, no está en la clave. Entonces, el alumno dice, no, profe, el problema está mal, dice. Está mal. O por ahí encuentras un muy buen problema en el cual pues te colocan esas claves, ¿no? Te colocan la clave A7, la clave B10, la clave C, combinatorio 52 y todo, la clave correcta. Y bueno, tienes que saber cómo realizarlo, ¿no? Entonces, para eso tenemos que razonar un poquito, pues, ¿no? Mira, estos problemas de este tipo no son difíciles, pero tenemos que hacer un método, bueno, vamos a realizar un método en tal caso, que es bastante usado en los diferentes problemas que vamos a realizar. Y es el hecho que tú tienes que reconocer quién elige a quién, ¿sí? Uno de los elementos va a elegir el otro elemento. En este caso, creo que es bastante claro que las monedas van a elegir al bolsillo, ¿no es cierto? A ver, es tu mano, pero tu mano agarra la moneda y luego pues elige el bolsillo para colocar la moneda en el bolsillo, pues, ¿no? Entonces, como tu mano, no, bueno, tu mano elige la moneda y luego la moneda elige el bolsillo, entonces hay que hay que analizar a las monedas. Sí, José me dice 20, vamos a ver. Entonces tienes que analizar a las monedas. Y son 5 monedas diferentes, ¿no? Y es importante que el problema te diga que las monedas son diferentes, porque si las monedas fueran iguales, pues sale de otra manera, ¿no? Entonces tengo aquí la moneda 1, la moneda 2, la moneda 3, la moneda 4 y la moneda 5. Y hay que analizar a cada moneda individualmente. Entonces vas a agarrar la primera moneda M1 y luego la vas a colocar en alguno de los dos bolsillos. Entonces tiene dos posibilidades, pues, ¿no? El bolsillo izquierdo y el bolsillo derecho, si quieres dos. Ya está, ya la colocaste. Pasas ahora a la siguiente moneda. La siguiente moneda, M2, también tiene dos maneras de colocarse, ¿no? Claro, o sea, agarras la moneda M2 y luego dices ya, bolsillo izquierdo o bolsillo derecho. Dos maneras. Luego tienes la moneda 3, que al igual que las dos anteriores, pues tiene dos maneras. Y lo mismo ocurre con las otras dos monedas, pues, ¿no? Bolsillo izquierdo y bolsillo derecho. Dos monedas cada uno. Bacán. ¿Y ahora qué dices? Bueno, profesor, ¿principio de adición o principio de multiplicación? Bueno, pues lo que estoy haciendo es colocar una moneda a continuación de la otra, ¿no? Primero agarro la primera moneda, a continuación agarro la segunda, y a continuación agarro la tercera, y así sucesivamente. Uno a continuación del otro. Principio de multiplicación. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 32 sería la respuesta, pues, a este ejemplito número 6. ¿Sí? Muy bien, Dante. 32 sería la respuesta. ¿Sí? Porque, bueno, estamos agarrando, pues, eh, las monedas una a continuación de la otra, ¿sí? Ahora, este tipo de maneras de resolver el ejercicio, muchachos, son maneras clásicas, ¿sí? Son maneras clásicas que hay que saber identificar y hay que saber resolver en estos tipos de problemas. Porque estos tipos de problemas pues vienen un montón en los exámenes de admisión, ¿sí? Por ejemplo, en la uni vino el siguiente ejercicio, ¿no? Dice así, tres ladrones se escapan de la policía, ¿no? Dan la vuelta a la esquina y encuentran 5 escondites. Bueno, obviamente para esconderse, ¿no? Y la pregunta es de cuántas maneras se pueden esconder. ¿De cuántas maneras se pueden esconder, muchachos? ¿Cuánto sale ese ejercicio? Haciendo la misma idea de arriba, ¿no? Tres ladrones, 5 escondites. ¿De cuántas maneras se pueden esconder? Háblamelo. ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto saldría este ejercicio? A ver, respuestas. ¿Cuánto sale? 243 me dicen aquí. A ver, te pregunto, ¿quién elige a quién? ¿Quién elige a quién? Te hago una pregunta ahí. En ese ejemplito, muchachos, ¿quién elige a quién? Así como en el ejemplo de arriba, la moneda elegida de bolsillo. Aquí, ¿quién elige a quién? Ahí ya te diste cuenta, pues, ¿no? Claro, el ladrón elige al escondite, pues. Así es, Jimena. Y como el ladrón elige al escondite, tienes que analizar el ladrón. Ladrón uno, ladrón 2
ladrón 3. El ladrón uno tiene 5 escondites, el ladrón 2 también tiene 5 escondites y el ladrón 3 pues también tiene 5 escondites, ¿no? 5 por 5 por 5, profesor, 125. Existen 125 maneras diferentes para esconderse. ¿Estamos bien? ¿Sí? Claro, lo que me han dicho 243 es porque han creído que el escondite elige al ladrón. Bueno, obviamente eso no puede ser, ¿no? Ahora, ¿qué tal si el problema te hubiera dicho de tal manera que no pueden haber dos ladrones en el mismo escondite? O sea, que sea la misma idea, pero que no pueden haber dos ladrones en el mismo escondite. ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto saldría? 60, correcto. Profesor, ¿por qué? La misma idea, ladrón uno, ladrón 2 y ladrón 3, pero el primero tiene 5 escondites, pero el segundo ya no tiene 5, pues, ¿no? ¿Por qué no tiene 5? Porque uno de los 5 escondites ya lo ocupó el ladrón uno, entonces le queda 4. Y el ladrón 3, de los 5 escondites, uno lo ocupó el ladrón uno, otro ocupó el ladrón 2, así que le quedan 3, ¿no? Y bueno, 5 por 4 por 3, 60, ¿no? Sí, así se analiza, pues, ¿no? Por ejemplo, alguna vez en un semestre uno pusimos esta pregunta, mira. Bueno, a ver, vienen tres alumnos, ¿sí? Tres alumnos a matricularse en la Academia Trilce, ¿sí? Y tienen que elegir para matricularse en alguno de los tres horarios, ¿no? En los tres turnos, mañana, tarde y noche, ¿no? La pregunta es, ¿de cuántas maneras se pueden matricular? ¿De cuántas maneras se pueden matricular? 27, correcto. Muy bien, ya le vas encontrando la onda, ¿no? Claro, profe. El alumno elige el turno. Alumno uno, alumno 2, alumno 3. El alumno uno tiene tres maneras, mañana, tarde y noche. El alumno 2 también tres. El alumno 3 tres maneras. 3 por 3 por 3, 27. Correcto, 27 maneras. Entonces, estos tipos de ejercicios, como te digo, son bastante conocidos. Son bastante sencillos también de calcular, pero que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Sí, hay que tenerlos en cuenta cómo se resuelven. Así que hay que tener presente estos elementos. Bacán. Entonces, regresando a este ejemplo número 6 de arribita, ¿qué tal si ahora yo te agrego una variante? ¿Qué tal si te digo de que, por ejemplo, debo colocar 5 monedas diferentes en dos bolsillos, pero te agrego de que no pueden haber, o bueno, mejor dicho, tiene que haber al menos una moneda en cada bolsillo? Al menos una moneda en cada bolsillo. ¿Cuánto saldría? 30, me dice Samuel. ¿Alguien más por ahí?
A ver, ¿cómo resolvemos este tipo de ejercicios? En el cual me dice que tiene que haber al menos una moneda en cada bolsillo. Bueno, primero tenemos que saber entender lo que significa esta parte del al menos una moneda, ¿no? ¿Qué significa que hay al menos una moneda en cada bolsillo? Bueno, al menos uno, muchachos, es el equivalente a decir, como mínimo uno, pues, ¿no? O sea, de uno a más. Entonces, lo que yo necesito es tener monedas en el cual, pues, bueno, casos en el cual haya al menos una moneda en cada bolsillo, ¿no? Una moneda como mínimo, y así sucesivamente. Entonces, algo que yo te recomiendo que tengas siempre presente en esos tipos de problemas es que cuando el problema te hable de siempre el al menos uno, al menos dos, ¿no? Sí, el al menos uno por ahí. O por ahí te hable de una negación, o sea, de decirte de que no hay, ¿no es cierto? Siempre lo hagas por complemento. ¿Sí? Profesor, ¿qué significa por complemento? Que al total de casos le restes lo que no se cumple. Eso significa por complemento. Entonces, este ejemplo se hace por complemento. Es decir, el al menos uno es el total de casos menos el complemento de al menos uno. Y que haya al menos uno, el complemento, o sea, el caso que falta es que no haya ninguna moneda en el bolsillo, ¿no? Ahora, el total de casos lo hemos hecho aquí arribita, sale 32. Al total de casos le tengo que quitar la cantidad de casos en el cual no hay moneda en algún bolsillo, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿cuántos casos hay en el cual no hay ninguna moneda en el bolsillo? En uno de los bolsillos, ¿no? Y bueno, vamos a darnos cuenta de que existen dos de estos casos. Profesor, ¿cómo que dos? Claro, cuando las cinco monedas estén en el bolsillo derecho y no haya nada en el bolsillo izquierdo, o cuando pase lo contrario, que las cinco monedas estén en el bolsillo izquierdo y el bolsillo derecho esté vacío. Así que 32 menos 2, profesor, simplemente pues al día 30, ¿no? ¿Sí? Esa va a ser la manera, ¿no? De cómo resolverlo. Entonces, cuando tú tengas un ejercicio en el cual te diga, ¿no? Al menos uno, o te hable simplemente de una negación, diciéndote, pues, no, tiene que pasar. Entonces, por ahí tengas que, al total, restarle, pues, que sí pase, ¿no? Ese sería el complemento. Vamos a ver bastantes problemitas o algunos ejemplos más adelante de lo mismo, ¿no? El problema si se equivoca, muchachos, estamos para aprender. Muy bien, mira, veamos otro ejemplo. En una carrera participan 10 caballos. ¿De cuántas maneras se puede armar el podio si no hay empates? Un podio significa, pues, primero, segundo y tercer puesto, ¿no? ¿Cuándo sale este ejemplito número 7? ¿Cuándo sale este ejemplito número 7? $720, factorial de 10, ¿no? 720, 120 me dicen, por aquí. Mira, solamente me interesan el podio. El podio, como te digo, son los tres primeros puestos, ¿no es cierto? Sí. Primero, segundo y tercero. La pregunta es, ¿cuántos caballos pueden? A ver, solamente puede uno, ¿no es cierto? Pero tengo pues 10 diferentes posibilidades, ¿no es cierto? Sí, porque cualquiera de los 10 caballos pues pueden quedar en el primer puesto, ¿no? En el segundo puesto, ¿cuántos caballos pueden quedar? Bueno, profesor, 9 caballos, porque uno ya quedó primero, pues, ¿no? Sí. Y en el tercer puesto, profesor, pues 8 caballos, porque
El primero y el segundo ya quedaron, pues, o mejor dicho, dos de los caballos ya quedaron primero y segundo, ¿no? 8. 10 por 9 por 8, principio de multiplicación, porque bueno, los tres caballos tienen que hacer de forma simultánea el podio, 720. ¿Estamos bien? Bacán. Otra más, mira. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar 5 personas en una fila? ¿De cuántas maneras se pueden ordenar 5 personas en una fila? 120, ¿no? Y claro, muchachos, porque lo que vamos a tener aquí son, a ver, una fila son 5 posiciones, ¿no es cierto? Donde en la primera pueden ir 5 personas, en la segunda pues podrían ir 4 porque una ya está adelante, luego a continuación iría una tercera persona, 3, ¿no es cierto? O sea, 3 personas diferentes, luego podrían ir 2 personas en este lugar y finalmente pues la última, ¿no? Principio de multiplicación, profesor, uno a continuación del otro, 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, pues 120. Ahora, un pequeño paréntesis con estos dos ejemplos aquí, los últimos dos. Porque esto te tiene que parecer conocido. Claro, esto es lo que vamos a ver a continuación, que se conoce con el nombre de la permutación. La permutación lineal, lo vamos a ver en un ratito. Mientras que esto de aquí también es un procedimiento que yo personalmente no uso, y ahorita te voy a explicar por qué, pero de que en los libros seguramente lo vas a encontrar con el nombre de la variación, ¿no? La variación de n en r, una cosa así. Es una fórmula, ¿no? Ahora, este término de variación es un término un poco antiguo, un poco arcaico. Sí, es un concepto que ya usamos pocos profesores, ¿no? Y pocos alumnos también. ¿Por qué? Porque implica acordarte una fórmula que te puede confundir con el resto, es una fórmula más, y que demora demasiado usar la fórmula porque razonando sale pues directo, ¿no es cierto? La razón por la cual yo personalmente no uso la variación es porque el método del principio de la multiplicación hace que el problema salga más rápido que estar usando la fórmula. Y como siempre te he dicho, si nosotros tenemos una manera razonada de realizar algo, pues prefiero mil veces hacerlo así, ¿no? Ahora, si tú quieres usar la variación, pues no hay ningún problema, úsala. Pero yo voy a usar el principio de multiplicación. ¿Estamos, eh? Ya depende de ti, simplemente son diferentes métodos que hay. Va acá. Entonces, a partir de ahora, vamos a usar las técnicas de conteo, los métodos que vamos a ver para desarrollar pues los diferentes problemas. Y las técnicas de conteo lo que van a hacer es facilitarme el hecho de que yo pueda resolver los problemas de una manera más fácil, más rápida. Este mismo ejemplito número 8 yo lo voy a resolver de una manera más rápida teniendo en cuenta lo que son los principios, ¿no es cierto? Que van a ser dos de ellos, la permutación y la combinación, que lo vamos a estudiar aquí a continuación. ¿Qué cosa es la permutación? Bueno, la permutación no es nada más y nada menos que una manera de ordenar los elementos, ¿no? O sea, el orden va a importar. Y eso es lo que hay que tener en cuenta dentro de lo que es la permutación. Porque se va a usar cuando lo que yo quiera sea ordenar los elementos. Y mira que te lo estoy colocando bien grandazo en mayúscula, ¿no? Porque el otro que vamos a ver después, ¿no? Spoiler, es la combinación. Y en la combinación lo que se quiere es agrupar los elementos. Y esa es la diferencia. Cuando lo que yo quiero es ordenar, se usa la permutación. Cuando lo que yo quiero es agrupar, se usa la combinación. Y esa va a ser la manera de cómo diferenciarlos. Hacerte la pregunta muy sencilla de que si lo que quiero es ordenar o agrupar. Si tu respuesta es ordenar, vas a usar la permutación. Y si tu respuesta es agrupar, o sea, formar grupitos, la respuesta lo va a usar va a ser la combinación, ¿no? Ahora vamos a ver de que van a existir tres tipos de permutación. La primera permutación que vamos a usar es la permutación lineal. Y dice que se da cuando se ordenan elementos diferentes en línea recta. Bueno, no es tan necesario que sea línea recta, ¿no? Es simplemente colocar n elementos en n posiciones. Y bueno, la permutación lineal de n elementos se calcula de esta manera, como un n factorial. El ejemplo que hemos visto hace un ratito de las 5 personas en fila es un ejemplo de permutación lineal.
Otro ejemplo bastante clásico es este, ¿no? ¿De cuántas maneras se pueden sentar 6 personas, perdón, en un mueble de 6 asientos? Profesor, pero obvio, pues tienen que 6 asientos. No, porque el mueble puede tener más asientos y el problema cambia, ¿no? Si el mueble tiene 7 o 8 asientos, el problema cambia totalmente, ¿ya? Pero en este caso, pues al tener 6 personas en 6 asientos, pues simplemente digo, profesor, son 6 personas en una fila, 6 personas en una hilera, ¿no es cierto? Donde el orden importa, los quiero sentar, los quiero ordenar. Así que simplemente sería permutación lineal de 6 y eso es 6 factorial y eso es 720. Por si acaso, ¿no? El n factorial es el producto de todos los números naturales, bueno, enteros positivos desde el 1 hasta el n, ¿no? Donde tú deberías ya a esta altura, ¿no es cierto? Ciclo semestral, saberte como mínimo los 6 primeros factoriales. El 1 factorial es 1, el 2 factorial es 2, ahí no le puedes cerrar. 3 factorial es 6, 4 factorial es 24, 5 factorial es igual a 120 y 6 factorial es 720, ¿no? Estos 6 valores deberías sabértelos sí o sí, pero sí o sí. Ya si le agregas que el 7 factorial es 5040, pues genial, ¿no? O por ahí quizás el 8 factorial 40320, pero hasta aquí fijo, ¿sí? Fijo, 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 fijo. Por ahí uno puede hacer un esfuerzo para el 7 factorial, pero los 6 primeros sí o sí. ¿Estamos bien? Después siempre puedes degradar, pues, ¿no? O sea, colocar el n factorial como n por n menos 1 factorial, que es lo que normalmente se hace. Bacán. Veamos una variante de este ejemplito número 9. Ejemplito número 10. Mira, del ejemplo anterior, ¿de cuántas maneras se pueden sentar? Annie y Betty. Bueno, se pueden sentar los 6 amigos, ¿no es cierto? Si Annie y Betty deben sentarse juntas, ¿no? Entonces, ¿cómo realizamos este tipo de problemas como el ejemplo número 10? Bueno, lo que hay que hacer es darnos cuenta que Annie y Betty deben sentarse juntas. ¿Y eso qué significa, profesor? Bueno, que estén juntas. En la posición que tú quieras, pero juntas. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es, como dice Dante, ahí formar un bloque, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, mira, tengo los 6 asientos donde Ana y Betty se deben sentar juntas. Por ejemplo, aquí y acá. Por ejemplo, en esas dos posiciones. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente, profesor. Para que ellas no se separen, decimos que forman un bloque, como dice Dante, ¿no es cierto? O sea, los voy a amarrar de esta manera, con la línea azul. Lo que gano con esto es que ellas dos formen un solo bloque, que ellas estén juntas, amarradas, ¿no es cierto? Estén juntas. Y que estén juntas significa que es como si fuera solamente una persona o una sola posición que ocupa, ¿no es cierto? Así que lo consideramos como solamente uno. Y luego, bueno, tengo posición 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? ¿Y de cuántas maneras se pueden sentar 5 personas pues en estos 5 asientos, ¿no? Porque estamos considerando solamente 5. Bueno, profesor, 5 factorial, permutación lineal de 5, ¿no? Pero luego no te olvides de que dentro del bloque estas dos personas también se pueden ordenar y se termina multiplicando por 2. Pero ¿sabes por qué 2? No es 2 porque son 2 personas, ¿ah? No, porque cuando junten 3 no voy a multiplicar por 3, no. Va a ser 2 porque es el ordenamiento de 2 personas, 2 factorial. Y esta es la manera de cómo calcularlo. Permutación lineal de 5, profesor, porque son 5 personas, bueno, 5 bloques, ¿sí? 5 partes y 5 asientos, porque recuerda que estamos considerando como si fuera uno. Y luego dentro de lo de azul, estas 2 personas se pueden ordenar de 2 factorial maneras, porque el ordenamiento de 2 personas es 2 factorial. Permutación lineal de 5, 120, y 120 por 2, 240. Sí, correcto, Samuel. No hay problema, Eduardo. Pero la próxima vez que te venga ya no te vas a equivocar. Así que si yo quiero agrupar 3 por 3 factorial, ¿no es cierto? Si quiero agrupar 4 amigos por 4 factorial, de eso no te puedes olvidar. ¿Ok? Bacán. Mira, otra variante del ejemplo 9. ¿De cuántas maneras se pueden sentar si Ana y Betty ahora no deben estar juntas? Se pelearon, pues, ¿no? Ya no deben estar juntas. ¿Qué significa que no deben estar juntas? Bueno, eso, pues, que no deben estar juntas. ¿De cuántas maneras se pueden sentar? ¿Cuánto sale? 480, ¿no? Es que claro, como te había dicho hace un ratito,
Cuando el problema te habla de una negación o el al menos uno, lo mejor que podemos hacer es hacerlo por complemento, ¿no? Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Que se realiza por complemento, es decir, si yo quiero que no estén juntas, eso significa que al total le tengo que restar de que sí estén juntas, ¿no? Y en este caso, el total lo acabamos de calcular hace un ratito, sale 720. Y que sí estén juntas, y también, profesor, 240, ¿no es cierto? Claro, porque el total es sin condiciones, pues, ¿no? Que simplemente se entienden 6 personas, sin ninguna condición. 720, profesor, menos 240. Y bueno, esto nos sale 480. Y ya está. Así que hay que estar atento a eso del método del complemento, ¿no? Muy bien. Hablemos ahora del segundo tipo de permutación, que es la permutación con elementos repetidos. O la permutación con repetición. Si algo hemos tenido en cuenta siempre en los diferentes problemas es que los elementos han tenido que ser diferentes, ¿no? Como está pasando aquí en la permutación lineal. Lo normal es que el problema te lo diga, a menos que sean, bueno, por ahí hay algunas cosas que son obvias, ¿no? Las personas, por ejemplo, no tienen que decirte que las personas son diferentes porque obviamente lo son, ¿no? Pero cuando se trata de objetos, de cosas, lo mejor que puede pasar es que siempre el problema te diga de que sean elementos diferentes, ¿no? Sí. Y si no te lo dice, pues simplemente lo asumes. Asume de que son diferentes. Ahora, bueno, lo único que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a tener n elementos que se quieren ordenar, donde algunos de ellos son iguales, ¿no? Por ejemplo, K1 elementos son iguales, K2 elementos también son iguales, obviamente diferentes a los K1, y K3 también son otros elementos iguales, ¿no? Y el resto de los elementos que me quedan, pues van a ser diferentes. Entonces, la manera de cómo ordenar, la cantidad de ordenamientos que se puede realizar con ello, se realiza de la siguiente forma. Va a ser una permutación con repetición de n elementos, donde K1, K2 y K3 elementos pues van a terminar siendo iguales, ¿no? Y esto se puede calcular de un n factorial maneras entre K1 factorial por K2 factorial por K3 factorial. O sea, va a ser la cantidad de ordenamientos de la forma tradicional, n factorial, pero a esto voy a hacer una especie de corrección. Lo voy a dividir entre la cantidad entre el ordenamiento de los diferentes elementos si es que hubieran sido diferentes, pero en realidad son iguales, ¿no? K1 factorial por K2 factorial por K3 factorial. Obviamente si hubieran más elementos, pues coloco más factoriales, ¿no? Ya sabes. Es una fórmula muy, parece difícil, pero en realidad no es tan difícil esta fórmulita. Un ejemplo clásico de la permutación con elementos repetidos son estos problemas de palabras que tengan sentido o no, ¿no? Dicen, ¿cuántas palabras con sentido o no se puede escribir con la letra de la palabra papaya? Las palabras que tengan, que en realidad debe ser significado o no, ¿no? Eso se le conoce con el nombre de anagramas. Así que no te sorprendas si por ahí te viene un problema que diga cuántos anagramas. Significa exactamente lo mismo, ¿no? Con las letras de la palabra papaya. Claro, lo que ocurre es que con las letras de la palabra papaya, si yo, por ejemplo, intercambio la primera P con la primera A, estas de aquí, pues cambia la palabra completamente y te sale otra que puede tener sentido o no, significado o no, pero bueno, es diferente, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, intercambio las P's, pues el resultado sigue siendo papaya. Entonces, es el mismo ordenamiento, ¿no? Entonces, aquí vamos a usar elementos repetidos, donde claramente el n, que es la cantidad la cantidad de elementos que voy a ordenar, va a ser la cantidad de letras que tiene la palabra, que obviamente es 6, ¿no es cierto? A partir de aquí, por ejemplo, el K1, que vendría a ser el primer elemento repetido, podría ser la letra P, que vendría a ser pues 2, ¿no es cierto? Que vendría a ser 2, porque solamente hay 2 letras P. El segundo K, el K2, vendría a ser la letra A, que se repite 3 veces, ¿no? Ahora, teóricamente el K3 es el Y, pero el Y se repite una vez, ¿no? Entonces, no vas a escribirlo porque 1 factorial vendría a ser 1, pues, ¿no? Así que con las letras que no se repiten, pues no tiene mucho sentido. Y bueno, ya está, de acuerdo a la fórmula, esto sería 6 factorial, permutación con repetición, perdón, de 6 en 2 y en 3, ¿no? 6 factorial entre 2 factorial por 3 factorial. Arriba 720, abajo 2 y 6, 2 por 6 es 12, 720 entre 12 es 60. Correcto, Samuel. 60 sería pues la respuesta a nuestro problemita número 12. ¿Ok? Muy bien.
Otro ejemplo también bastante clásico de permutación con repetición es esto, ¿no? ¿Cuántos números de 7 cifras cuyo producto de cifras es 15 existen, ¿no? Entonces, en este caso, eh, el número de 7 cifras pues, puede ser dado de la siguiente manera, ¿no? A, B, C, D, F, G. Yo necesito que el producto me dé igual a 15. Producto de cifras. Ahora, obviamente hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que las cifras son, bueno, tú ya conoces las diferentes condiciones, ya lo hemos hecho en numeración también. Que, bueno, las cifras tienen que ser números naturales, ¿no es cierto? Menores que 10. Estamos trabajando pues en números en base a 10, ¿no? Y tienen que ser números, bueno, entre 0 y 9, ¿no? Si quieres llamarlo así, desde 0 hasta 9, mejor dicho. Y bueno, si yo quiero que el producto sea 15, solamente hay una manera, que sea 5 por 3 o 3 por 5, ¿no? Sin embargo, yo necesito el resto de las 5 cifras. Y si la única manera de que sea 3 por 5 es esa, o sea, de que me dé 15 es 3 por 5, y bueno, pues no me queda otra más que la demás sean puros unos, ¿no? Claro, para que el producto siga siendo 15. Ahora, esto yo lo puedo ordenar de diferentes maneras, ¿no? Porque, por ejemplo, el 3 lo puedo traer al inicio, o puedo colocarlo en el medio, o por ahí el 5 lo puedo mover al inicio, no sé, y el 3 por dentro, por ahí, y así sucesivamente, ¿no? Diferentes maneras que yo tengo para ordenar las cifras y obtener diferentes números. Pero sea cual sea los ordenamientos que yo haga, siempre voy a tener un cierto número ya fijo de números, de cifras, que son 7, en el cual voy a tener un 3, un 5 y 5 unos. Y solamente los quiero ordenar, así que esto simplemente va a terminar siendo una permutación con repetición, permutación con elementos repetidos, donde tengo 7 cifras y 5 números unos que se repiten. Permutación con repetición de 7 en 5. 7 factorial entre 5 factorial, y bueno, puedes sacar 5 factorial ABA y acá te queda 7 por 6, que es 42, ¿no? Correcto, correcto, Samuel, 42, ¿no? Un ejemplo, pues, clásico de permutación con repetición con elementos repetidos. Bacán. Pasamos a ver la última de la permutación, que es la permutación circular, que como bien dice ahí su nombre, la permutación circular va a ser aquella permutación en la cual se quieren ordenar elementos alrededor de un círculo. Llámese mesa, fogata, ronda, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que parezca un círculo. ¿Sí? Y la fórmula de la permutación circular es muy sencilla. El ordenamiento de elementos diferentes alrededor de un círculo es simplemente n-1 factorial. Y la manera de demostrar esta formulita es bastante sencilla, ¿no? Porque si yo quiero ordenar n elementos en una mesa, por ejemplo, una mesa circular, bueno, lo que tengo que hacer es primero fijar uno de ellos, ¿no? Fijo uno de ellos, ya está fijado, y luego me quedarían n-1 elementos que tengo que ordenarlo en n-1 posiciones, ¿no es cierto? Porque habían n asientos y bueno, me quedan n-1 posiciones. ¿Y de cuántas maneras puedo ordenar n-1 elementos en n-1 posiciones? Bueno, n-1 factorial. Ya está. De ahí sale la fórmula. Entonces no te olvides que se le resta 1. Ejemplo clásico, mira. Ejemplo 14. Sí, 14. Una familia está formada por 6 personas. ¿De cuántas maneras se pueden sentar alrededor de una mesa circular a tomar desayuno si papá y mamá se deben sentar juntos? ¿Cuánto sale este problemita 14? Ya sabemos qué hacer para que papá y mamá se sienten juntos, ¿no es cierto? $48. Vamos a resolverlo, mira. A ver, el problema te dice que es una mesa circular, pero si el problema no te especifica qué tipo de mesa es, simplemente asume que es circular. No hay ningún problema con ello, ¿sí? Entonces, en la solución, profesor, voy a tener una mesa circular donde voy a tener 6 personas que se van a sentar en 6 asientos. Bueno, subimos eso también, que son 6 asientos. Y bueno, hay una condición, que papá y mamá se deben sentar juntos. Entonces, coloco acá al papá y a la mamá, y ya sabemos que para que se sienten juntos, pues los amarro, ¿no es cierto? Sí, ya sabemos eso. Entonces, profesor, los amarro, y amarrarlo implica, pues, que como si fuera una sola persona, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, al ser 5 personas, profesor, vendría a ser la permutación circular de 5 personas.
Pero no te olvides que los elementos que están amarrados todavía se pueden ordenar de dos maneras, ¿no? No te olvides de ello. Así que el total vendría a ser así, ¿no? Permutación circular del 5 por 2 factorial. Permutación circular del 5 que es 4 factorial que vale 24, ¿no? Y 24 por 2, 48. Y esa sería la respuesta a nuestro ejemplito número 14. Muy bien. Muy bien. 48. Entonces, no olvidemos las maneras, pues, como tenemos para resolver este tipo de problemas. Muy bien. Dejamos de lado la permutación y pasamos a ver lo que es la combinación. ¿Qué cosa es la combinación, muchachos? Bueno, ya te había dicho hace un ratito que mientras que en la permutación lo que yo buscaba era ordenar los elementos, en la combinación lo que hago es agrupar los elementos. ¿Qué significa, profesor? Que voy a formar grupitos, ¿no es cierto? Decimos entonces, si tienen elementos diferentes en los que se quieren formar grupos de K elementos, es decir, de K en K, si quiero agrupar de K en K, el número de formas en la cual se puede agrupar es, bueno, una fórmula bastante conocida, el combinatorio de n en K. ¿Cómo se calcula el combinatorio de n en K? Se calcula pues como un n factorial entre n menos k factorial por k factorial. ¿Sí? Una fórmula que también ya debes dominar. Donde hay algunas propiedades dentro del combinatorio que tú deberías saber y lo deberías ya conocer por álgebra quizás, ¿no es cierto? Por ejemplo, el combinatorio de n el combinatorio de n en r, de n en k si quieres, es lo mismo que decir que el combinatorio de n en n menos k. ¿Sí? Andrea, ¿tienes alguna pregunta? Que me has levantado la mano ahí. ¿Tienes alguna pregunta normal? Puedes activar tu audio o escribir la pregunta, no hay ningún problema. Bueno, te hablaba de estas propiedades, ¿no? Combinatorio n en k es lo mismo que decir combinatorio n en n menos k, ¿sí? Así que es algo a tener en cuenta. A partir de aquí, pues el combinatorio de n en n es lo mismo que el combinatorio n en 0 y ambos son iguales a 1. Y por ahí si decías el combinatorio n en 1 es igual a n, ¿no? Ahora, hay dos propiedades principales dentro de esto. A ver, la primera es más que todo algebraica, esta no la vamos a usar. El combinatorio de n en k más combinatorio de n en k más 1 es el combinatorio de n más 1 en k más 1. Y la segunda, que sí es bastante conocida, es la suma de los combinatorios, ¿no? Combinatorio de n en 0 más combinatorio de n en 1 más combinatorio de n en 2 hasta el combinatorio de n en n. Esto es 2 a la n. Esto es una fórmula que es muy, muy conocida y quizás hasta usada en lo que es aritmética, ¿no? Sí, así que hay que tener en cuenta ahí. Muy bien, veamos algunos ejemplitos. Ejemplito número 15, mira, se tienen 10 personas. ¿Cuántos grupos de 6 personas se pueden formar? Bueno, quiero formar un grupo de 6, profesor, tengo que agrupar 6 personas, de 6 en personas, entonces simplemente a partir de 10 personas formo un grupo de 6, combinatorio de 10 en 6, ¿no? Acá no hay ningún secreto. El combinatorio de 10 en 6 sería pues 10 factorial entre 6 factorial por 4 factorial. Bueno, simplificamos un poquito porque obviamente no vas a ponerte a calcular 10 factorial. 6 factorial A va, ¿no es cierto? Y lo que me queda arriba es 10 por 9 por 8 y por 7. Y entre 4 factorial, que por cierto es 24. Y bueno, ya puedo simplificar, ¿no? Porque por ejemplo el 24 es 8 por 3, así que saco octava. Y luego saco tercia, ¿no? Y me queda 3. 3 y se va el 24. 3 por 7, 21 y 21 por 10, pues 210. ¿No? Así que se pueden formar 210 grupos diferentes con 6 personitas. ¿Sí? Bacán. Perdón. Muy bien. Ahora, mira, veamos una variante de este ejemplito número 15 que sí me gustaría que me digas cuánto sale. Mira, tengo 10 personas, igual que las anteriores, solamente que ahora me están dando el sexo que tienen. Mira, 6 hombres y 4 mujeres. ¿Ok? Ahora la pregunta es de cuántas maneras se puede armar un grupo de 6 personas, igual, otra vez 6 personas, pero ahora me están especificando el número de hombres y el número de mujeres. ¿Saldrá lo mismo? 210, ya te adelanto de que no sale lo mismo. ¿Cuánto sale es la pregunta? A ver, ¿cuánto sale, chicos? Intentamos resolver. ¿80 me dicen por aquí?
A ver, vamos a resolverlo. Bueno, lo que ocurre en este tipo de ejercicios es algo bastante sencillo, ¿no? Que hay que tener en cuenta de que importa e importa mucho las personas que me están dando aquí con el diferente género que tienen, ¿sí? Importa bastante. Por ejemplo, en este caso, de las 10 personas, que son 6 hombres y 4 mujeres, yo necesito armar un grupo de 6, que va a estar compuesto por 3 hombres y 3 mujeres. ¿Ok? Bacán. Ahora, eh, pues eso es muy sencillo, porque los 3 hombres, el grupo de 3 hombres, yo lo tengo que elegir, pues, ¿de dónde lo elijo, no? Pues obviamente lo voy a elegir de los 6 hombres que tengo, no las voy a elegir de las mujeres, pues, ¿no? Los hombres eligen de los hombres y las mujeres de las mujeres. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo elegir a 3 hombres a partir de 6? Y bueno, eso se puede elegir de un combinatorio de 6 en 3. Porque a partir de 6 hombres, pues voy a elegir 3. Lo mismo que aquí, ¿no? A partir de 10 personas elijo 6, a partir de 6 hombres elijo 3. Combinatorio de 6 en 3. Y aquí igualito. A partir de 4 mujeres, pues elijo 3. ¿De cuántas maneras puedes elegir 3 mujeres? Combinatorio de 4 en 3. Y ahora, por principio de multiplicación, porque las 6 personas tienen que estar juntas, o si quieres, o sea, de forma simultánea, o si quieres, primero elijo a los hombres y a continuación elijo a las mujeres, sea como sea, principio de multiplicación, profesor, se multiplica. El combinatorio de 6 en 3 sale 10 y el combinatorio, 20, perdón, y el combinatorio de 4 en 3 pues sale 4. Y 20 por 4, 80, como bien habían dicho ustedes. Ay, 80, correcto. Y un último ejemplo, muchachos, que vamos a ver antes de pasar a desarrollar los ejercicios, es este problemita, este ejemplito de aquí, que es un ejemplito que va a agrupar, que va a combinar la parte de combinación con la parte de permutación. Mira, dice aquí, de 8 niños, ¿de cuántas maneras se pueden ubicar a 5 de ellos en una mesa si 3 de ellos deben quedarse de pie? Es decir, lo que el problema te dice, bueno, la parte final está de más, pero a veces lo escribimos porque siempre uno dice, y profe, ¿qué pasa con los otros chicos, no? Eh, tienes que elegir a 5 niños y luego los tienes que sentar en una mesa circular, ¿no? A ver, ¿cuánto saldría este ejercicio? Intentamos resolverlo. ¿A una respuesta, muchachos? 80, mi Eduardo. A ver, mira, vamos a resolverlo, ¿sí? Mira, dice lo siguiente. Tengo 8 niños y quiero sentar a 5 de ellos en una mesa. Entonces, lo primero que tengo que hacer, muchachos, es elegir a los 5 niños. Vamos a escoger a los 5 niños. Y bueno, como tengo 8 niños y quiero elegir a 5 de ellos, eso se puede hacer de un combinatorio de 8 en 5. Quiero hacer un grupo de 5 niños para sentarlos, ¿no? Entonces voy a elegir a 5 niños, profesor, y el combinatorio 8 en 5, bueno, es 8 factorial entre 5 factorial por 3 factorial y eso me sale 56. ¿Ok? Bacán. Luego, lo que tengo que hacer es, una vez que ya tengo los 5 niños, los tengo que sentar, los tengo que ordenar. ¿Dónde los ordeno? Pues en una mesa. Una mesa que, como te dije en el ejemplo anterior, bueno, en combinación circular, permutación circular, que si no te especifican qué tipo de mesa es, simplemente asumes que es una mesa circular, ¿no? Y eso va a ser una permutación circular de 5, porque solamente son 5 niños. Y eso es 4 factorial, que es 24. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué hago con esas dos cantidades? ¿Las sumo o las multiplico? Y bueno, a esta altura ya de la mañana ya tendrías que haber dado cuenta, ¿no? Profesor, primero escojo y a continuación ordeno, ¿no es cierto?
Y como primero escojo y a continuación ordeno, entonces los eventos ocurren uno a continuación del otro, principio de multiplicación. El total va a terminar siendo pues simplemente 56 por 24 y esto nos sale 1344. 1344 maneras de ordenarse. No, no se sume, todo sumado, por esto sale 80. Y se multiplica. Principio de multiplicación, pues, ¿no? Uno a continuación del otro. ¿Ok? Primero escojo y luego y a continuación ordeno. Ya está. Y bueno, esta va a ser la manera como tenemos pues para desarrollar este ejemplito número 17. Entonces, mira, hemos hecho bastantes ejemplos, ¿no es cierto? Hemos hecho bastantes ejemplos, 17 ejemplos hemos hecho, es un montón, para ya pasar a desarrollar los ejercicios. Y esa es la idea, ¿no? De este tema de análisis combinatorio, hacer un montón de ejercicios de tal manera que bueno, cuando veamos un problema, sepamos más o menos cómo desarrollarlo, ¿no? Porque se va a parecer a tal problema, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Muy bien. Vamos a empezar a desarrollar los ejercicios, los problemitas que, bueno, están en nuestra guía de clase, que los hemos subido el día de ayer. Dice lo siguiente, con las frutas plátano, melón, piña, papaya y mamey, que son 5, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos jugos de diferentes sabores se pueden hacer? ¿Cuánto sale la 1? 31, me dicen, dedito, ¿no es cierto? Correcto, correcto, correcto. Profesor, ¿por qué? A ver, cuando el problema te habla de jugos de diferente sabor, pueden ser jugos de una fruta, de dos frutas, de tres frutas, de cuatro frutas o de cinco frutas, ¿no es cierto? Sí, justamente lo escribimos ahí. Para realizar jugos solo debemos combinar las diferentes frutas que tenemos. De 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 y hasta de 5 en 5. Y bueno, de 1 en 1 sería combinatorio de 5 en 1, de 2 en 2 combinatorio de 5 en 2, de 3 en 3 combinatorio de 5 en 3 y sucesivamente. Sin embargo, es mucho más rápido hacerlo por complemento, ¿no es cierto? Lo realizaremos por complemento, es decir, al total de formas, que vendría a ser pues en 2 a la n, porque es la propiedad que hemos usado del combinatorio, ¿no? La suma de todos los combinatorios es 2 a la n. Le voy a restar el combinatorio n en 0, que es el único que me faltaría, ¿no? Porque lo que yo quiero calcular aquí es el combinatorio n en 1, bueno, el 5 en 1, ¿no? Más el combinatorio 5 en 2, más el combinatorio 5 en 3, combinatorio 5 en 4 y combinatorio 5 en 5. ¿Es cierto? Eso es lo que yo quiero calcular. Una fruta, dos frutas, tres frutas, cuatro frutas y cinco frutas. Pero para usar la propiedad que te había escrito hace un ratito, me falta pues el combinatorio n en 0. Y bueno, el total es 2 a la n, ¿no es cierto? 2 a la quinta, que es 32. Y le voy a restar pues ninguna fruta del combinatorio de 5 en 0, que es 1, pues, ¿no? Y bueno, eso me sale 31. Dedito, pues, ¿no? Sí. Muy bien, dedito, correcto, lo que me habían dicho por ahí en el chat. Excelente. Problemita número 2. Doña Peta, mamá del depredador Paolo, decide cocinar para los vecinos de su barrio un buffet de 6 comidas criollas y les indica que podrían servirse un combinado, escogiendo cada uno solo 3 platos criollos diferentes. ¿A cuántos vecinos podría invitar a cenar Doña Peta si ellos no pueden tener la posibilidad de escoger la misma combinación de comidas? Es decir, solamente una combinación para cada uno. Clave para la 2. Casa, me dice André. Casa, me dice Yan Isidoro también. Y bueno, eh, y sí, ¿no es cierto, muchachos? No es muy complicado este problemita. Profesor, simplemente digo lo siguiente, ¿no? Hay que tener en cuenta de que tengo seis posibilidades, ¿no es cierto? Dice, como los vecinos tienen que elegir 3 platos de 6 posibles y no pueden repetir, no se pueden repetir entre ellos, ¿no es cierto? Además hay que tener en cuenta que los platos son diferentes, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, entonces el total de platos a elegir es simplemente, bueno, combinatorio de 6 en 3, pues, ¿no? 6 factorial entre 3 factorial por 3 factorial, y eso sale pues 20, ¿no? Directo nomás, ¿no? El problema número 2 es bastante sencillo, al igual que el uno, ¿no? Solamente hay que entender, hay que saber entenderlo nada más. Muy bien, casita.
Problemita número 3. Te vas a dar cuenta que estos problemas salen relativamente rápido, ¿no? Claro, hemos visto tantos ejemplos que, bueno, la idea ya en los problemas van a ser bastante sencillos, ¿no? Problema número 3. ¿De cuántas maneras diferentes podrán sentarse 5 hombres y 5 mujeres alrededor de una fogata, de modo que ellos y ellas estén alternados? O sea, los hombres y las mujeres estén alternados. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, como tú quieras. Avión, me dicen por aquí. A ver, veamos. Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a sentar en una mesa 10 personas, ¿sí? 10 personas, pero aquí hay una condición, ahí están los 10 asientos, de que los 5 hombres y las 5 mujeres estén alternados. Entonces, ¿cómo yo sé que hay un hombre y una mujer alternada? Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, fijar a uno de ellos. ¿Estamos bien? En este caso, por ejemplo, yo voy a suponer que voy a fijar la persona que está aquí arriba. Me dice, para estar alternado, fijamos una de las personas. En este caso, voy a fijar un hombre. Aquí, ese H1 va a ser el primer hombre y va a estar fijo. Esa persona está fija ahí, ¿sí? No la voy a mover. Y a partir de ahí voy a comenzar a ordenar. La única manera de que estén alternados es que haya un espacio entre los hombres, ¿no es cierto? Entonces digo aquí, profesor, ordenamos al resto de los hombres. Va a ir aquí el hombre 2, el hombre 3, el hombre 4 y el hombre 5. Ya me queda ordenar a 4 hombres en las 4 posiciones que están ahí. Profesor, y el ordenamiento de 4 hombres en 4 posiciones se hace pues de 4 factorial maneras. Y eso me sale pues 24. Así que al resto de los 4 hombres, pues se pueden ordenar de 24 maneras diferentes, ¿no? Al quinto hombre ya no lo considero porque obviamente ese hombre es fijo, el que está ahí arriba, ¿no es cierto? Sí, 24. Ahora, profesor, tengo que ordenar a las mujeres. Y las mujeres son 5 mujeres que van a ir en los 5 asientos que están ahí. Mujer uno, mujer 2, mujer 3, mujer 4 y mujer 5. Profesor, esas mujeres pueden ir ahí simplemente de 5 factorial maneras, ¿sí? Y 5 factorial de 120. Ahora, como primero ordené a los hombres y luego ordené a las mujeres, el ordenamiento total será pues simplemente 24 por 120, que nos sale 2880. Y esa sería la respuesta al problemita número 3. Casita. ¿Sí? Esa sería la respuesta al problemita número 3. Ahora, ¿por qué me han dicho avión? Ah, porque han hecho 5 factorial por 5 factorial, ¿no es cierto? 120 por 120. Pero no, pues no se considera el otro hombre porque así como hicimos en la demostración de la fórmula, en el cual esa persona que habíamos colocado arriba era fijo y ya no se consideraba, solamente ordenaba el resto, ¿no? ¿Sí? Simplemente se ordenaba el resto. Aquí es así igualito. Al considerar fijo el valor, el hombre ahí arriba, el H1, pues ya no se considera, ¿no? Y solamente ordenó los otros 4, ¿no? ¿Ok? No nos olvidemos de ello. Muy bien. Problemita número 4. Dice lo siguiente, en un depósito hay 10 galones de pinturas envasadas, de las cuales 5 son de color celeste, 2 de color marfil y el resto de color verde. ¿De cuánta forma se puede colocar en fila dichos galones de pintura? 4, ¿cuánto sale? André me dice besito, 2520. A ver el resto por ahí que me dice. Besito. Avión me dice Eduardo, a ver, vamos a ver. A ver, tengo 10 galones de pintura donde son 5 de color celeste, 2 de color marfil y el resto, que vienen a ser 3, son verdes, ¿no es cierto? Para que sumen 10, pues, ¿no? Y bueno, solamente los tengo que colocar en fila, así que va a ser un ordenamiento lineal, ¿no es cierto? Pero hay que darnos cuenta de que obviamente al ser el mismo color, pues son la misma pintura, ¿no? Entonces va a tener que terminar siendo una permutación con repetición, pues, ¿no? Donde son 10 elementos, donde 5 de ellos son iguales porque son celestes, 2 de ellos son iguales porque es color marfil, y el tercero
Bueno, 3 son iguales porque son de color verde. Me iba a ser 10 factorial entre 5 factorial por 2 factorial y por 3 factorial. Simplifico el 5 factorial A va, y lo que me queda arriba es 10 por 9 por 8 por 7 y por 6. Bueno, puedo operarlo arriba, si no digo profesor, 3 factorial es 6 y se simplifica con este 6 de acá, ¿no es cierto? Una mitad más con este 4 aquí y bueno, 9 por 4, 36, 36 por 7, 252 y por 10, 2520. Y esa vendría a ser la respuesta a nuestro problemita número 4. Besito. ¿Estamos bien? Nada más, era simplemente una permutación con repetición, ¿no? ¿Sí? Ahora voy a repetirte lo mismo que te dije al inicio de clase, al inicio del tema del día de hoy. Los problemas van a salir relativamente rápidos. Mira, los problemas salen en una línea en realidad, ¿no? Después que yo te haya colocado un gráfico a la izquierda o en los diferentes problemas por ahí, que te haya colocado un gráfico como para que se entienda mejor, no quiere decir de que los problemas son difíciles o que se va a demorar mucho en salir, ¿no? El tema se vuelve complicado, entre comillas, por las diferentes variantes que puede tener un ejercicio, ¿no? Y para eso hemos hecho pues los diferentes ejemplos dentro de la teoría, ¿no? Muy bien. Problemita número 5 dice lo siguiente. De una baraja de 52 cartas se extrae al azar 5 de ellas. ¿De cuántas maneras se puede obtener un full? Es decir, 3 del mismo puntaje y las restantes también, ¿no? O sea, un full, para aquellos que por ahí no dominan esto de lo que es las cartas o el póker, es simplemente 3 cartas iguales, o sea, un trío, y luego otro par de cartas iguales, o sea, un par, ¿no es cierto? Un trío y un par a la vez. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale este problemita número 5? A ver, vamos a resolverlo. A ver, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no es cierto, muchachos? De que el full está compuesto por 3 cartas iguales. A esto se le conoce el nombre del trío, ¿no es cierto? Por un trío y bueno, por 2 cartas iguales, ¿no es cierto? 2 cartas iguales que tienen que ser pues el par. Ahora, por una cuestión lógica hay que entender esto, ¿no es cierto? Que las 52 cartas, y esto ya lo tenemos que saber por cultura general, son 52 cartas que están descompuestas en 4 palos, ¿no es cierto? Trébol, diamante, o coco, ¿no es cierto? Espada y corazón, ¿sí? Eh, donde cada una de ellas tiene 13 valores, 13 cartas, del 1 al 13, ¿no? Entonces vamos a elegir las cartas que van a ser iguales, tanto para el trío, para el par, y luego hay que elegir, bueno, la forma, el palo que tienen, ¿no? Y vamos a empezar. Primero digo acá, profesor, elegimos el número del trío. ¿Qué número va a ir en el trío? Bueno, tengo 13 valores diferentes, del 1 al 13, y elijo uno de ellos, combinatorio 3 en 1, que es 13. Por ejemplo, voy a suponer que haya sido el as. Yo voy a suponer que para el trío he elegido el as. Bacán. Ahora hay que elegir el número del par. Profesor, ¿también es 13? No, porque ya elegí uno de ellos, ¿no? Que es el as. Es decir, como solamente tengo 4 bases, ya elegí 3 de ellos, entonces ya no me van a sobrar suficientes ases para elegir 2 cartas iguales, ¿no? Así que tiene que ser de los otros valores que me queden. O sea, de los 12 valores tengo que elegir uno, y eso es 12. Por ejemplo, que sean las K, ¿no es cierto? Mi trío va a estar compuesto por el trío quizás, perdón, mi full va a estar compuesto por quizás la forma más fuerte, ¿no es cierto? El as con los reyes. ¿Sí? Bacán, bacán. Ahora, tengo que elegir los ases, porque un full de corazón, trébol y espada es diferente a una espada, trébol y diamante, por ejemplo. ¿Sí? Es diferente. Entonces, voy a elegir el palo del as, el palo del trío y el palo del par. Entonces, al elegir los palos del trío, es decir, quiero saber cuáles son los ases que voy a tener en mi trío, pues tengo que elegir de los 4, de corazón, de
de diamante, de espada y de trébol, que eso sí no lo voy a dibujar porque me sale feo. Tengo que elegir a 3 de ellos, ¿no? Porque es un trío. Entonces, de estos 4 palos, elijo 3, combinatorio de 4 en 3. Y eso me sale 4. Y para el par también, del corazón, del diamante, de la espada y del trébol, tengo que elegir a 2, ¿no? Porque es un par. Así que de 4, profesor, elijo 2 y el combinatorio de 4 en 2 es 6. Ya, pues, ¿no? Ya era principio de multiplicación. Multiplico todo simplemente. 13 por 12 por 4 por 6, profesor. Y eso me sale 3744, que saldría besito. Sí. Esa sería la respuesta a nuestra problemita número 5. Entonces, primero elijo el trío, luego elijo el par, luego elijo los palos para cada uno, ¿no? Y ya está. Estos ejercicios no son tan difíciles, pero pero no es tan complicado, pero al alumno se le hace unas bolas terribles, ¿no? Cuando ve problemas de cartas. Y como vemos, pues no es tan difícil. Muy bien, seguimos por aquí. Next. Problemita número 6. En una clínica trabajan 10 enfermeras y 8 médicos. ¿Cuántas guardias diferentes de 4 personas se pueden realizar si siempre hay al menos un médico y una enfermera? Problema sencillo el 6, ¿no? Había un me dice por aquí, André. Pero vamos a cerrarlo porque no nos queda mucho tiempo. A ver, esto se parece pues al problema de los hombres y las mujeres, ¿no es cierto? Que tenemos para formar los grupos, ¿no? Que vimos en combinatorio. Y es exactamente igual, ¿no? Profesor, a partir de 8 personas, que son 10 enfermeros y 8 médicos, voy a armar grupos de 4, donde dice que tiene que haber siempre al menos un médico, ¿no? Y una enfermera. Profesor, ¿qué quiere decir que hay al menos un médico y una enfermera? O sea, tiene que haber un médico y una enfermera. Entonces, como tiene que haber al menos uno, es decir, de uno más, un médico y de una más enfermera, lo puedo hacer paso a paso, cierto, pero mejor lo voy a hacer por complemento. Y el complemento es usar, bueno, todos los diferentes, menos solo enfermeras y solo médicos. Es decir, que no hayan casos donde no haya médicos, y eso implica que haya solo enfermeras, y casos donde no hayan enfermeras, es decir, solo médicos, ¿no? Bueno, el total es a partir de las 18 personas, elegir 4 de ellas, y eso se hace un combinatorio de 18 en 4. Solo enfermeras significa pues que de las 10 enfermeras elija 4, combinatorio de 10 en 4. Y solo médicos implica que de los 8 médicos pues elija 4, ¿no? Combinatorio de 8 en 4. Y bueno, solamente es operar. Combinatorio de 18 en 4 es 3060, combinatorio de 10 en 4 es 210, combinatorio de 8 en 4 es 70. Y a la hora de restar, profesor, pues me sale 2780, que saldría avioncito, como bien me ha dicho por ahí André en el chat. Esta es una manera, podías haber hecho caso a caso, por ejemplo, eh, una enfermera y 3 médicos, o 2 enfermeras y 2 médicos, o 3 enfermeras y un médico, ¿no? Esos serían los 3 casos. Y sumas. Bueno, operas cada uno, cada producto y lo sumas. Igual sale, ¿no? Igual sale, no quiere decir de que no. Igual sale. Muy bien. Problemita número 7. Dice lo siguiente. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ser ubicados a la misma fila 7 estudiantes y 4 de ellos siempre están juntos? Bueno, es un problema clásico ya, ¿no es cierto? Hemos hecho un problema muy parecido hace un momento, que no debería haber ningún problema para la solución de este ejercicio, ¿no es cierto? Este problemita de acá. Casa, me dicen por aquí. Y bueno, muchachos, si tengo 7 estudiantes que se van a sentar, bueno, 7 asientos, ¿no es cierto? Bueno, se van a colocar en una misma fila. Yo necesito que 4 de ellos estén juntos, ¿no? A, B, C y D. Ya sabes que para que estén juntos los amarro, ¿no? Profesor, ellos hacen la idea de un solo elemento, 2, 3 y 4. Así que va a ser permutación de 4, pero no te olvides de que los de azul, que son 4 amigos, todavía pueden ordenarse entre ellos, ¿no? Y esos se ordenan de 4 factorial maneras, ¿no? Permutación de 4 es 4 factorial 24, y 24 por 24, 576. Casita, correcto. Correctísimo esta solución al problemita número 7, ¿no? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Muy bien, seguimos. Problemita número 8. Dice lo siguiente. ¿Cuántas palabras de 4 letras con o sin sentido se pueden formar con las letras de la palabra Paco?
de modo que tengan siempre la sílaba PA, la sílaba PA, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? De que se pueda leer la sílaba PA. Eso me dice André. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que no es un problema por si acaso de permutación con repetición de las letras, las clásicas que hemos hecho, porque no hay elementos repetidos. La letra P, A, C y O son 4 letras diferentes. Entonces no tiene sentido hablar de permutación con repetición. Va a ser una permutación normal, pero el problema me da una condición, que la sílaba PA tiene que existir. Para que siempre tenga la sílaba PA, la P y la A tienen que estar juntos. Y ya sabemos qué hacer, ¿no? Amarrarlos. 1, 2 y 3. Pero hay que tener en cuenta algo, muchachos, de que como yo quiero que aparezca la sílaba PA, la sílaba PA, no puedo ordenar las letras P y A, porque si aparece al revés AP, AP ya no es la sílaba PA. Es por eso de que hay que tener en cuenta de que al ser una sílaba, las letras P y A no se ordenan, así que simplemente va a ser una permutación lineal de 3. Y eso es 6, pues, ¿no? 3 factorial y eso sale 6. Y como bien dicen ahí en el chat, besito es la respuesta, ¿no? ¿Ok? Besito, muy bien. Muy bien. Problemita número 9. Problemita número 9. En una urna se tienen 5 fichas numeradas del 1 al 5 y en otra urna hay 4 fichas numeradas del 6 al 9. Si se extrae una ficha de la primera urna y otra de la segunda urna y se forma un numeral de 2 cifras, ¿cuántos numerales diferentes se pueden formar en total? El problema que es bastante sencillo, ¿no? ¿Cuánto sale este problemita número 9? ¿A una clave para este problemita número 9? No nos asustemos por ahí con esto de las fichas, porque por ahí el alumno cree que es un problema de probabilidades. No tiene nada que ver, ¿no? Simplemente es 5 fichas que se van a elegir al azar en la primera y 4 fichas de la segunda, pero que voy a juntarlas para formar un numeral, donde la primera, bueno, es un numeral de 2 cifras, profesor, donde la primera cifra, que es A, sale de la primera urna. Por lo tanto, la primera urna tiene cifras valores del 1 al 5, así que el valor de A que va a tomar es 1, 2, 3, 4, 5. Mientras que la segunda ficha sale del lugar de B, y como sale de la segunda urna, que es de 6 al 9, los valores que toma B van a ser 6, 7, 8 y 9. Bueno, ¿cuántos valores toma A, profesor? 5. ¿Cuántos valores toma B? 4. Y como tengo que formar un número de 2 cifras, tiene que ocurrir de forma simultánea. 5 por 4, 20. Así es, avión. Nada más. Nada más. Bastante sencillo el problemita número 9, como te das cuenta, ¿no? Sí, bastante sencillo. Profe, pero solo dice numerales. Yo pensé de que podía formar de 2, 3, 4 y 5. Acá te dice que es un numeral de 2 cifras, André, mira. El problema te dice que es un numeral de 2 cifras. Hasta el 9 no, pero solamente te dice de que, no, es que mira, si tú lees bien el ejercicio, dice que se extrae una ficha de la primera urna y otra de la segunda urna y forma un numeral de 2 cifras. Eh, o sea, lo que yo he entendido con el ejercicio, André, es que con la primera urna hago la primera cifra y con la segunda urna hago la segunda cifra. O sea, extraigo de la primera urna y luego la segunda y ¡pum! Ahí armo mi número de 2 cifras, ¿no? Porque si fuera al revés, saldría demasiados valores, ¿no? 2, 4, 5 saldría 9 por 9, 81 y no habría clave, pues, ¿no? Claro, porque si fueran desde el 1 hasta el 9, a través de una combinación, bueno, no sería 81, serían 9 de uno y en el otro, bueno, el 8, ¿no es cierto? Porque ya no puedo elegir la otra cifra que ya elegí para la primera cifra, ¿no? Y sería pues 9 por 8, 72, pero no hay la clave, ¿no? Así que me parece que lo que el problema quiere decir, sí entiendo tu duda, es que de la primera urna elijo la primera cifra y de la segunda urna elijo la segunda cifra y así formo pues el numeral el numeral de 2 cifras, ¿no? Ajá, es lo que yo interpreto. Porque si no, pues saldría otro valor que no estaría en la clave, ¿no? ¿Sí? Pero por ahí, en una mejor manera sería pues de que el problema me especifique un poquito mejor, pues, ¿no? Lo que el problema me dice, para que no haya problema, pues, ¿no? Dale, no hay problema.
Problemita número 10 dice lo siguiente: en el transcurso del presente año, un empresario debe realizar 5 viajes a Europa y 3 viajes a Estados Unidos. ¿De cuántas maneras diferentes, de cuántas maneras distintas puede realizar estos 8 viajes? Casa, me dicen por aquí. 5 por 3, 15. No, no. ¿O sí? ¿Sí? A ver, ¿cómo sería realizar los viajes para irme de a Europa y a Estados Unidos? O sea, son 8 viajes y tengo que ir 5 veces a Europa y 3 veces a Estados Unidos. ¿Cómo sale 15? Estoy tratando de pensar. Es que no es 15, porque lo que yo no quiero es hacer esto, ¿no? Profesor, yo no quiero ir de Lima a Estados Unidos y luego de Estados Unidos a Europa, ¿no? Esto yo no quiero hacer. O sea, yo no tengo 5 rutas aquí y 3 rutas acá. No, eso no quiero hacer. Yo tengo 5 vuelos a Estados Unidos, es decir, que tengo que realizar 5, bueno, al revés, ¿no? 5 viajes a Europa y 3 viajes a Estados Unidos. Lo que quiero saber es en qué orden lo hago, ¿no? ¿Sí? Tengo que realizar 5 viajes a Europa y luego 3 a Estados Unidos. Puede ser, por ejemplo, Europa, 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 Europa y luego USA, 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 ¿no? O puede ser Europa, USA, Europa, USA, Europa, USA y Europa, Europa, ¿no? Eso es a lo que se refiere el ejercicio, ¿no? Entonces lo que hay que tener en cuenta aquí es lo siguiente, que voy a realizar 8 viajes, 5 a Europa y 3 viajes a Estados Unidos. Eh, no sé por qué he escrito solo aquí. Pero lo que tengo que hacer es darme cuenta de que necesito pues colocarlo en un orden, ¿no? Solo que se necesita saber en qué orden se va a realizar. Y bueno, el orden en el que se va a realizar va a ser, profe, simplemente una permutación con repetición, ¿no? Porque son 8 viajes y tengo que elegir en qué orden van los 5 de Estados Unidos, los 5 de Europa y los 3 de Estados Unidos, ¿no? ¿Estamos bien? Y esto sería pues 8 factorial entre 5 factorial por 3 factorial y eso me sale pues 56, ¿no? 5 factorial ABA, profesor, acá el 3 factorial se cancela con el 6 y 8 por 7 pues sería 56. Dedo, ¿no es cierto? Porque solamente tengo que elegir el orden en el cual tengo que realizar los viajes. Y bueno, por último, sí, porque bueno, solamente nos han colocado 11 preguntitas aquí. Tenemos el problemita número 11, que dice lo siguiente: en un club social se deben elegir a un delegado y un subdelegado de entre 7 postulantes. ¿De cuántas formas puede realizarse dicha elección? ¿Cuánto sale ese problemita número 11? 42, me dice Yanis. Beso, me dicen por aquí. Y sí, ¿no es cierto? 42, pues, ¿no? Ajá. Besito, me dicen por aquí en Mancha. Y sí, ¿no es cierto? Porque cuidado con haber hecho combinatorio 7 en 2. No, 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 no. Porque no es que yo quiera elegir a 2 personas a partir de 7. Bueno, sí, pero no como un grupo, ¿no? Porque que sean delegado y subdelegado importa. Porque yo puedo elegir a 2 personas, a A y a B, pero que el delegado sea A y el subdelegado sea B, es totalmente diferente a que el delegado sea B y el subdelegado sea A, ¿no? Así que hay que tener en cuenta ello. Así que simplemente, profesor, tengo que elegir un delegado y un subdelegado. El delegado pueden ser 7 personas y el subdelegado pues una menos, no 6, porque la otra ya fue elegida delegada. Así que simplemente va a ser 7 por 6, muchachos, y esto es simplemente 42. Y esa sería la respuesta a nuestro problemita número 11. Y esta. Y esa sería pues la solución a nuestro ejercicio número 11. Bueno, no hay más problemitas, solamente como te digo, el día de hoy nos han colocado 11. Y bueno, aquí terminaríamos pues la parte del día de hoy, el tema del día de hoy, que no está muy complicado, como te das cuenta. Bueno, hemos hecho bastantes ejemplos como para que cuando veamos los ejercicios pues no tengamos problemas con ellos, ¿sí? Muy bien, chicos, aquí nos vamos a quedar, después ya les subo con las claves de las tareas y de la práctica. Aquí nos vamos a quedar. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Sí, siempre repasando este tema, porque cuando vemos probabilidades vamos a usar pues este tema como base, ¿ok? Muchas gracias por haber asistido, chicos. Nos vemos pues la próxima semana. Cuídense mucho. Chau, chau, chau.